Hola, estáis escuchando Radio Culé, tu canal de Barça. Y en el vídeo de hoy voy a hablar sobre el posible trabajo que haría Hansi Flick, que haría en el Barça, y sobre todo sus aportaciones novedosas que a lo mejor al Barça no le vendría nada mal. Y bien, yo voy a hacer un vídeo de Hansi Flick porque a mí la sensación que me da es que Hansi Flick llegará al Barça este verano. Es la sensación que me da. El nombre de Hansi Flick aparece por todos lados. Por cualquier canal del Barça, por cualquier periódico. El nombre de Hansi Flick sale bastante. Es verdad que el nombre también de Chervi, el entrenador del Brighton, también está sonando bastante. Y no sé, al final viene él. Pero a mí la sensación que me da es que el entrenador que vendrá será Hansi Flick. Y yo creo que además me parece mejor opción Hansi Flick que de Chervi, por los motivos que vamos a comentar durante este vídeo. Y bien, Hansi Flick es un entrenador de escuela alemana, al fin y al cabo. Es un entrenador cuya una de las características notables que hemos visto por parte de él como entrenador es el tema de la preparación física, entre otras cosas, ¿no? Pero hemos visto que es un entrenador que le da mucha importancia a la preparación física. Y claro, yo me gustaría mucho hablar bastante de este punto, entre otras cosas, pero me gustaría hablar bastante de este punto, porque mira, yo considero que al final el Barça, sí que es verdad que el Barça lo que debe de aspirar siempre es a un estilo de juego cruifista, ¿no? Un estilo de juego guardiolista, mejor dicho todavía, ¿no? Un estilo de juego que priorice la posesión, el juego ordenado, el juego inteligente, apostar por jugadores que sean, por un lado, que sean por un lado técnicos con la pelota, pero al mismo tiempo sean jugadores también inteligentes y sacrificados por el equipo. El Barça tiene que tener un poco este modelo, por así decirlo, ¿no? Este estilo de juego, este estilo de jugadores, técnicos, inteligentes, sacrificados, humildes, etc. Pero claro, también yo considero que a lo mejor, claro, o sea, vamos a ver, al final es una verdad que sobre todo con el Barça de Guardiola hubo ahí una revolución en el fútbol. Hubo ahí una revolución, ¿vale? Al final este estilo de juego fue un estilo de juego que a lo mejor se practicaba antes también, ¿no? Ya con Cruyff, de hecho. Pero digamos que Guardiola lo llevó a un nivel que digamos que sorprendió al mundo entero. Y al final, este estilo de juego, o bien se ha ido expandiendo a otros equipos como el Manchester City, porque de hecho está Guardiola ahí entrenando, o bien porque otros equipos a lo mejor han ido adaptando ciertos conceptos de este estilo de juego cruifista o guardiolista. Tema de sacar la pelota jugada con los centrales, tema de no intentar siempre rifar el balón. Este tipo de cosas es una cosa que yo creo que se ha ido expandiendo bastante, ¿no? Que ya no solo es exclusivo del Barça, sino que también ya lo empieza a practicar otros equipos. Y bastante, además, ¿no? Incluso el Real Madrid apuesta por sacar la pelota jugada y tal. Claro, con esto no quiero decir que ahora todos los equipos sean cruifistas o guardiolistas, ni mucho menos, porque ser guardiolista o cruifista consiste en mantener la pelota, juego ordenado, intentar jugar en corto, etcétera, ¿no? Pero digamos que determinados conceptos, que si la presión alta, que si sacar la pelota jugada, que si intentar no rifar demasiado el balón, digamos que estas cosas ya empieza a ser una tónica habitual en todos los equipos, ¿no?
ya empieza a ser una tónica habitual en todos los equipos. Lo de no intentar rifar demasiado el balón, que si no que si sacar la pelota jugada y tal. Claro, no es decir que jueguen a un estilo de juego cruifista, pero sí que empiezan a copiar determinados conceptos, ¿no? Y claro, ¿a dónde quiero parar? Pues a donde quiero parar es que yo creo que el Barça tiene que ser consciente que ya, digamos que esta especie de fórmula mágica que les dio tanto éxito, tenemos que entender que ya esta fórmula ya no es exclusiva del Barça. Tenemos que tener en cuenta que ya esta fórmula se ha ido expandiendo a otros equipos. Y por ende, desde un punto de vista a lo mejor de tácticas y de juego, digamos que las cosas se han igualado. Si, para que nos entendamos, si a lo mejor en 2010, cuando estaba el Barça en su mejor momento con Guardiola, el Barça tenía una clara ventaja sobre estilo de juego, sobre tácticas, tenía una clara ventaja infinita sobre los demás equipos del mundo, ¿no? Porque este estilo de juego cruifista, sacar la pelota jugada, presión alta, no rifar el balón, etcétera, esto solo lo hacía el Barça y nadie más, pues claro, a lo mejor este tipo de cosas tenía claramente una gran ventaja el Barça sobre los demás equipos y ahora, a día de hoy, ya no existe esa ventaja tan clara. Ahora, a día de hoy, digamos que tema sacar la pelota jugada, no rifar el balón, presión alta, la empiezan a aplicar bastante bien otros equipos también. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que ya el Barça no tiene ya esta ventaja natural sobre la forma de jugar el fútbol. No tiene esta ventaja natural. Y además sucede otra cosa. Bueno, sucede además dos cosas distintas. Además, y es que por un lado, además, el Barça ya no tiene ni a los Messi, ni a los Xavi, ni tampoco tiene a los Iniesta, que hacía que este estilo de juego fuese un estilo de juego súper brutal, ¿no? Que fuese aquello el culmen del fútbol. Y claro, ahora mismo el Barça no tiene estos jugadores, que si bien que aún así tiene unos jugadores muy buenos, que si Pedri, que si De Jong, que si Lewandowski, que si Lamine Yamal, pero claro, no es Messi, ni tampoco es Iniesta, ni tampoco es Xavi. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, que es a donde va a ir enfocado el vídeo, es el tema físico. Que es que, claro, el tema físico también ha evolucionado una barbaridad. Yo diría que sobre todo a partir del 2017-2018, el tema físico claramente ha tomado una evolución cada vez mayor. Y en ese sentido, yo creo que muchos equipos han ido evolucionando en este aspecto. Y un claro ejemplo de esto es el Bayern, el famoso Bayern de Hansi Flick, que terminó ganando aquel sextete y que le metió un 8-2 al Barça. Y claro, y mientras tanto el Barça me da a mí la sensación que se ha quedado estancado en el 2010, en este sentido. Se ha quedado todavía en la copla de que simplemente teniendo un buen sistema de juego y también teniendo jugadores buenos, capacitados para practicar este estilo de juego cruifista o guardiolista, si tú mezclabas las dos cosas, el estilo de juego cruifista guardiolista y jugadores capacitados para practicar y jugar este estilo de juego, el Barça hasta el día de hoy yo creo que se ha quedado con la copla de que con estas dos cosas combinadas es suficiente. Y claro, y yo creo que esto es un error porque el fútbol ha avanzado mucho en lo físico, pero mucho es mucho. Ahora son atletas, y ya no solo en el fútbol, sino también en todos los deportes. Y claro, fijaos lo que os digo, ya se hablaba de la diferencia de nivel físico que a lo mejor podría haber entre un Iniesta
y entre un Schweinsteiger, que era un jugador del Bayern, que era así el típico jugador alemán, ¿no? Físico, grande, que técnicamente también era bueno y tal, ¿no? Pero claro, ya se hablaba en aquel momento de que la diferencia de nivel físico que había entre un Iniesta o un Xavi y entre un, por ejemplo, también Steven Gerrard, ¿no? Pues claro, al final ya se hablaba en aquel momento de la diferencia a nivel físico y en aquel momento no estaba tan evolucionado el tema físico. Y claro, pues imaginaos hoy en día. Hoy en día que el nivel físico ha tomado una vertiente muy importante y muy avanzada sobre todo. Y a mí la sensación que me da es que el Barça se ha quedado todavía un poco estancado en el año 2010, 2015 a lo mejor, ¿no? Se ha quedado todavía estancado en aquellos años. Y para mí, por ende, donde quiero terminar concluyendo es que a lo mejor el Barça tiene que, bueno, a lo mejor no, es que además lo creo así, el Barça tiene que actualizarse en el tema de la preparación física. Y actualizarse en el tema de la preparación física no implica en rechazar a jugadores como Pedri, que son jugadores más endebles, o en rechazar a jugadores como Lamine Yamal. Bueno, Lamine Yamal en realidad no es un jugador bajo, pero para que me entendáis. No consiste en rechazar a jugadores que en teoría los ves más débiles. Para mí la evolución de la preparación física consiste precisamente en preparar de manera más top, por así decirlo, de manera más profesional a estos jugadores que tiene el Barça precisamente. Consiste en mentalizar que sí, que es importante tener buena técnica, que es importante tener un buen sistema de juego y un buen estilo de juego que favorezca el tema de la técnica, el orden, la posesión y tal, todo eso es muy importante, pero también hay que mentalizarse de que la preparación física es muy importante. Porque al final este es el fútbol en el que estamos. Ya los futbolistas no son futbolistas a secas, son además atletas. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, el Barça tiene que hacer un salto en ese sentido. Y el salto no consiste en rechazar a Pedri, como he dicho antes, o en rechazar a Gavi. Consiste en coger precisamente a Pedri y hacerlo un jugador más fuerte. Tampoco estoy diciendo que lo convierta en un Arnold Schwarzenegger, pero sí convertirlo en un jugador pues un poco más fuerte y que además no se lesione tanto, que yo creo que en este sentido se haría un gran favor a Pedri y hacerlo y en general convertir a todos los jugadores pues jugadores más fuertes, más resistentes, más rápidos. Y para mí el Barça quizás se ha quedado un pelín estancado. Tampoco digo que mucho, pero yo creo que el Barça se ha quedado un pelín estancado. Y por ende yo creo que el fichaje de Hansi Flick es el fichaje que a lo mejor necesita el Barça. Puestos a que Xavi ya se va a ir, que a mí sinceramente lo ideal sería que Xavi se vaya, pero puestos a que Xavi se va, pues para mí el fichaje ideal sería Hansi Flick. Sobre todo por el tema de la preparación física, que Hansi Flick ha demostrado ser un entrenador en la vanguardia de la preparación física. Y yo creo que esto al Barça le ayudaría muchísimo. Porque mira, vamos a mirar, por ejemplo, el Madrid. Que tampoco me gusta mucho comparar con el Madrid. Pero bueno, habrá cosas de las que se pueda aprender, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, el Madrid. El Madrid tiene un montón de jugadores. Claro, es otro perfil de jugadores. Ya de por sí son jugadores más físicos, más fuertes y tal. Pero tú los ves que están todos en forma. Todos. Pero cuando digo todos, son todos. No hay un jugador fuera de forma. Y ya no solo es el Madrid, son los demás equipos. En la Premier todos están en forma prácticamente. En el Manchester City están todos en forma también. No hay un jugador que esté fuera de forma. Y estamos hablando de Guardiola. Para que se me entienda. O sea, Guardiola, que es un entrenador. Guardiola, que es un entrenador que apuesta claramente por este estilo de juego de posesión, de toque, de orden, de técnica, tal y cual. Y sin embargo,
se ve que los jugadores están todos en forma. Y se ve sobre todo también que si un jugador tiene que correr, corre. Que si un jugador tiene que aguantar muchos minutos corriendo, pues los jugadores son capaces de aguantar muchos minutos corriendo. Y se ve además ese punto que estoy criticando mucho en los últimos vídeos, en el Barça, pues en el City se ve mucho ese punto de agresividad, de concentración, de viveza mental. Eso en el City lo ves. Porque al final yo creo que también, claro, yo estoy acusando al Barça de que a lo mejor le falta un punto de viveza mental, o de actitud, o de agresividad. Pero claro, es verdad que es más fácil, claro, es que este es el punto, ¿no? Es más fácil ser un jugador más agresivo, más sacrificado, más vivo, más concentrado, si tu cuerpo está más entrenado, si tu cuerpo te permite aguantar de manera bastante sobrada el partido, ¿no? No es lo mismo tener un cuerpo entrenado que no se cansa, básicamente, a tener un cuerpo que a lo mejor se cansa y que por ende ya estás fatigado y es más fácil que a lo mejor te vengas más abajo si te meten gol. Si a lo mejor tienes que ir con todo a por ese jugador, pues como estás más cansado, no vas a por todo a por ese jugador de manera tan agresiva. Claro, al final el físico influye mucho. No es lo mismo estar descansado o tener un físico fuerte que te permita correr los 90 minutos. No es lo mismo tener un físico así y por ende en el tema mental es más fácil estar concentrado en lo que tienes que estar concentrado que, que si estás sin embargo cansado, que al final si estás cansado ya no solo es que estás cansado, sino que además desde un punto de vista mental se te hace todo cuesta arriba. Ya pues no crees que vas a poder ir a por ese jugador, ya te ves más flojo en general, o sea, todo influye al final yo creo, ¿no? Entonces yo considero que el Barça, yo creo que le falta un par de puntitos más de preparación física, es la sensación que me da. Entonces, yo por eso considero que Hansi Flick es el entrenador adecuado. Y además, ya no solo es por el tema de la preparación física, además también yo considero que Hansi Flick, sin ser tampoco un entrenador guardiolista, de así de puro toque, de posesión, de retener la pelota y tal, de orden, de inteligencia. Sí que es verdad que no es un entrenador de este estilo, pero para mí comparte muchos conceptos del estilo Barça, ¿no? Por ejemplo, Hansi Flick es un entrenador que siempre saca la pelota jugada, es un entrenador que no rifa el balón demasiado, ni mucho menos. Es un entrenador que juega al ataque, es un entrenador que siempre practica una presión alta todo el rato además. Esto es lo mejor que hace también, la presión alta. Es un entrenador que juega en corto. Pero claro, sí que es verdad que lo hace desde un punto de vista más directo, más de juego vertical y tal. Pero bueno, es un juego directo y vertical pero controlado. No, digamos que es una mezcla entre quizás el fútbol alemán y el fútbol guardiolista, ¿no? Es una mezcla de las dos. Entonces, por eso quiero decir que, en realidad, desde un punto de vista estilo de juego, yo creo que Hansi Flick es bastante compatible con el Barça y con los jugadores que tiene el Barça. Esto luego haré un vídeo aparte. Pero además, yo creo que los jugadores que tiene el Barça son bastante adecuados para el estilo de juego de Hansi Flick. Quizás el único jugador que le puede venir peor por el estilo de juego es Pedri, ¿no? Porque Pedri es un juego más de pausa, de calma, no sé qué. Pero bueno, aún así, creo que mal no lo haría. Pero bueno, esto será otro vídeo aparte. Pero donde me quiero centrar, sobre todo, es el apartado físico, ¿no? Que yo el apartado físico al final para mí es clave, ¿no? Porque yo creo que muchos de los males que está teniendo el Barça también, ¿no? Que si tema concentración, tema aguante físico, tema viveza mental, que hay que estar despierto, tema agresividad mental, todo este tipo de cosas, si bien con Xavi yo creo que con el paso del tiempo se iría solucionando, pero es verdad que con Hansi Flick quizás el Barça daría un paso muy grande, ¿no? Porque yo creo sinceramente que el Barça quizás se ha quedado un pelín estancado. Y además yo lo pienso porque estos últimos años el Barça se ha acostumbrado, claro, a jugar con jugadores como Messi, a jugar con jugadores como Busquets, a jugar con jugadores como Iniesta, como Xavi. Es decir, jugadores
que claro, que son tan buenos, que claro, que el tema físico quizás no era tan importante. Que aún así estos jugadores estaban en forma, ¿no? Iniesta siempre está en forma, Xavi siempre está en forma, Messi siempre está en forma, Busquets siempre está en forma. O sea, una cosa no quita la otra. Ahora, todos los físicos tampoco eran, ¿no? Eso también es verdad. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que, claro, con este tipo de jugadores, claro, el tema físico y tal, a lo mejor no era tan importante, porque entre lo buenos que eran estos jugadores, que eran jugadores muy buenos, y además, claro, tenías un estilo de juego que les favorecía mucho, ¿no? El tema de la posesión, un juego calmado, un juego de orden, de inteligencia, claro, al final mezclabas las dos cosas y digamos que el tema físico, tema rapidez, tema fuerza y tal, quizás no era tan importante. Pero claro, por un lado, el Barça ya no tiene esta plantilla tan superior, pero es que además el tema físico ha avanzado. El tema físico ha avanzado y se nota. Entonces, para mí, lo que tiene que hacer el Barça es evolucionar. Actualizarse es la palabra. Se tiene que actualizar. Tiene que seguir siendo un equipo cruifista, un equipo que apueste por el ataque, por la presión alta, por jugadores técnicos, por jugadores inteligentes, por un estilo de juego ordenado, inteligente. Pero claro, pero al mismo tiempo en el tema físico se tiene que actualizar. Y además, sinceramente, ser más rápido, más fuerte, más veloz, más resistente. Nunca viene de más tampoco. Es que no le hace daño a nadie. Ser más rápido, más fuerte, o sea, a nadie le hace daño. Entonces, yo creo que se tiene que actualizar en este sentido el Barça. Al final, el fútbol ha evolucionado y por ende el Barça se tiene que actualizar. Yo creo que al Barça le ha penalizado ser en su momento el que revolucionó el fútbol, pero el problema es que el fútbol ha seguido avanzando, ya no solo en el tema táctico, sino también en el tema físico. Y para mí es donde el Barça tendría que actualizarse. Y por eso considero que Hansi Flick es el entrenador adecuado. Además de que tiene un estilo de juego más o menos parecido al del Barça. Más o menos, ¿no? Entonces, bueno. Y nada. Esta es mi opinión. Además, claro, esto lo comenté al principio del vídeo, pero me gustaría hacer también hincapié en esto que voy a decir. Y es que o sea, en su momento, digamos que esta fórmula mágica de posesión y tal, es verdad que era exclusivo del Barça, pero es que hoy en día ya no es exclusivo del Barça. Ahora hoy en día hay equipos como el Manchester City que también practica este estilo de juego y luego los demás equipos del mundo a lo mejor no son cruifistas o guardiolistas, pero sí que han evolucionado en el tema de sacar la pelota jugada, tema presión alta, tema no rifar balones. Entonces, claro, las cosas, digamos, bajo mi punto de vista, se han igualado. Entonces, como se han igualado, pues por lo menos el Barça tiene que hacer el esfuerzo de también actualizarse en el tema físico, porque entonces es jugar en desventaja. Es como yo lo veo. Fijaos lo que estoy diciendo, ¿no? En 2010 jugaba con ventaja porque era el único equipo del mundo que dominaba esta idea de fútbol, ¿no? Tema posesión y tal, pero es que hoy en día yo creo que hasta está en desventaja, porque yo creo que debe ser de los pocos equipos del mundo que todavía no se ha mentalizado de que el fútbol en lo físico ha avanzado y el Barça se ha quedado en ese sentido estancado en el año 2015, por ejemplo, ¿no? Entonces, va siendo hora de actualizarse. Va siendo hora de actualizarse. Y entonces, nada, esta es mi opinión. Yo creo que Hansi Flick haría un buen trabajo en el Barça. Además, además es esto, ¿no? Haría una actualización muy necesaria para el Barça. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like, suscribiros, comentad en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Visca Barça.